Veamos, en Venezuela todo es opaco, todo. Las cosas siempre salen por filtraciones primero que por cualquier otro medio. Pero es que la cosa incluso cruza las fronteras de Venezuela, porque el Congreso de los Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar a dónde se ha ido todo ese dinero de la venta de petróleo de Venezuela. Mientras tanto, otra de las noticias que salta a nuestro escenario es que precisamente el lobby más cercano a Donald Trump acaba de poner un pie en Venezuela. Ballard Partners anuncia que va a abrir su oficina en Caracas. Y tranquilo, que ya te cuento por qué es muy importante esto y curioso. Además, te traemos la recta por el pecho con la que los viejos amiguitos del régimen, los iraníes, se burlaron de Delcy Rodríguez y, por supuesto, de todo el interinato. In your face, así, en la cara. Y además, importante en las últimas horas, la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, detenido tras rechazar la elección o la reelección de Maduro en 2024. Usted tiene que escuchar esto. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy jueves 30 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico y comenzamos. Decía este servidor el día de ayer en los directos habituales que hacemos en nuestro canal de directos Apolítico Live, que en Venezuela la opacidad es la norma. Nadie sabe nada. La información oficial prácticamente se ha convertido en un lujo y desde hace muchos años, décadas. Y la cosa no mejora. Por ejemplo, el día de hoy no se sabe oficialmente quiénes pasado mañana van a negociar con unos delincuentes en una mesa el futuro de todos nosotros. Por ejemplo, la cifra de desaparecidos luego de la tragedia sísmica es todo un misterio. ¿O en qué se gastaron los primeros 300 millones de dólares que ingresaron al país por venta de petróleo? Otro misterio. Las cifras para los planes oficiales para la ciudadanía, toda una utopía. Y así pudiéramos estar, usted sabe, seguir por rato y horas y horas. Usted me entiende. Pero es que la cosa es tan opaca que el Congreso de Estados Unidos, jugando ese rol fundamental de contralor del Poder Ejecutivo, acaba de entrar en la espiral de la opacidad, o más bien quieren salir de allí, porque al igual que nosotros los venezolanos, se están preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con esos 13.000 millones de dólares post caída de Maduro? ¿Dónde está esa plata que no se ve? Durante años escuchamos al chavismo repetir que el peligro para Venezuela era que Estados Unidos controlara el petróleo, que el imperio venía por nuestros recursos, que quería quedarse con PDVSA, que quería expropiar la riqueza nacional. Y hoy, paradójicamente, la discusión ya no gira alrededor de esa posibilidad, porque la discusión está girando en torno a una pregunta que quizá sea bastante incómoda. ¿Quién vigila al administrador de esos recursos cuando quien lo gestiona es precisamente los Estados Unidos? Publica nuestro amigo David Alandete en el diario ABC de España que la decisión que ha tomado el Congreso norteamericano de abrir toda una investigación sobre el fondo en donde se depositan los verdes, los ingresos del petróleo venezolano, no representa de hecho una ruptura con la política de Donald Trump hacia Venezuela. Más bien la lectura es otra. Y si usted se pone a ver, puede que sea todo lo contrario a una ruptura. Lo que demuestra más bien es que incluso dentro del propio sistema estadounidense existen mecanismos de control cuando el Estado es quien administra miles de millones de dólares que pertenecen ahora a otro país. Y esa diferencia institucional merece nuestra atención, porque hasta ahora la administración de Trump ha defendido que el dinero generado por las exportaciones de petróleo permanece bajo custodia del Departamento del Tesoro, que sigue además siendo propiedad soberana de Venezuela, y que únicamente se libera ese dinero para gastos previamente autorizados y supervisados. Ese fue el cuento que nos echaron, ¿verdad? Bien. Esa arquitectura fue presentada como un mecanismo para impedir que los recursos volvieran a desaparecer dentro de ese agujero negro de la red de corrupción que es el chavismo. Ese agujero que se tragó a PDVSA, por supuesto, la caja negra de Venezuela. Sin embargo, una cosa es el diseño institucional y otra muy distinta es la obligación de rendir cuentas sobre el funcionamiento de ese diseño. Y es ese precisamente el punto que ahora quiere esclarecer
la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, la GAO. 4 legisladores solicitaron revisar cómo opera realmente ese fondo. Quieren saber dónde están las cuentas bancarias, en qué bancos, en qué entidades bancarias, cuáles pertenecen a esta negociación, cuánto dinero se ha ingresado, cuánto se ha desembolsado, cuáles son las comisiones, quién cobra por administrar esos recursos, qué auditorías existen al día de hoy y cuáles son los controles que han sido implementados para evitar precisamente fraude, corrupción o conflictos de intereses, lo clásico del chavismo. Es decir, exactamente las preguntas que cualquier ciudadano responsable se formularía cuando están en juego 13.000 millones de dólares. Usted se lo ha preguntado, yo también, todos los días. Y aquí aparece ese detallito que luce mucho más importante que la propia investigación, porque nadie está acusando, al menos por ahora, que ese dinero haya sido robado, no es un señalamiento. Lo que estamos cuestionando es la ausencia de información pública suficiente para comprobar si el sistema viene funcionando como fue anunciado o si la cosa se desvió, porque son dos cosas complementariamente distintas, porque son dos cosas completamente distintas. La diferencia entre sospechar corrupción y exigir transparencia es enorme. Y precisamente allí es donde operan las democracias que son maduras. Porque si el objetivo de este modelo consiste en demostrar, ¿verdad?, que existe una manera muy transparente de administrar los recursos del petróleo venezolano, entonces la transparencia no puede convertirse en una promesa permanente. Tiene que materializarse. ¿Cómo? En informes públicos, en auditorías disponibles, en balances financieros y en mecanismos que sean verificables. De lo contrario, el sistema termina reproduciendo el mismo problema que decía venía a corregir: pedir confianza sin mostrar cuentas. Y es que resulta particularmente llamativo que el propio Donald Trump recientemente haya afirmado que la cifra administrada por Estados Unidos, de hecho, supera los 13.000 millones de dólares. Supera. Mientras que al mismo tiempo, informes trimestrales prometidos siguen sin aparecer públicamente. También genera interrogantes el hecho de que el Tesoro asegure que los recursos llegan sin demora al régimen de Delcy Rodríguez, pero que no publique cuánto se solicitó, cuánto se autorizó, cuánto permanece en custodia, ni cuánto se ha destinado efectivamente a la reconstrucción, a la infraestructura, a la salud o a los salarios públicos, que son los tópicos que ellos dijeron iban a facilitar. Y si toda esa información existe, como afirman las autoridades de los Estados Unidos, la mejor manera que tenemos de fortalecer la credibilidad del sistema es precisamente poniendo esta información en la palestra pública. Y ahí es donde aparece esa diferencia que el chavismo jamás podrá explicarnos. Mientras que durante décadas manejaron PDVSA y esto estuvo protegido y en secreto, la opacidad y la ausencia absoluta de controles independientes eran la norma, hoy el propio Congreso de Estados Unidos es el que activa un mecanismo de fiscalización sobre una política impulsada por un presidente de su mismo país, por Donald Trump. Es decir, el controlador también puede ser controlado. Y esa es precisamente la esencia de un Estado de Derecho. No faltará, por supuesto, quien venga con la turrita esta de que María Corina está interfiriendo con Trump y Marco Rubio los acusa de ladrones. Pero es que en la fauna venezolana hay de todo. Y nada podría estar más alejado de la realidad. Y es que si se lo digo, es porque ya lo leí por ahí. Primero, María Corina obviamente no tiene ese poder. Una afirmación como esa solo pudiera venir de la mente averiada del emprendedor del polvo blanco, el Diosdado Cabello este. Pero lo segundo es que así es como funciona un país que es serio, e incluso los que aspiran a ser serios. ¿Cuáles serían las conclusiones de la investigación? No sabemos. Ni siquiera sabemos cuánto petróleo realmente se ha vendido. Pero esto puede terminar confirmando que el sistema puede funcionar correctamente, que puede, por supuesto, tener fallas administrativas, que puede recomendar ajustes o incluso que puede señalar que hay problemas más profundos. Pero hasta ahora no sabemos. El Congreso se puso a la orden. Lo que sí sabemos es que existe una institución independiente encargada de revisar la actuación del propio gobierno federal, algo que durante más de 2 décadas, casi 3, jamás ocurrió con los miles de millones de dólares que desaparecieron de PDVSA bajo el chavismo. Y esa termina siendo la verdadera noticia.
No que Estados Unidos esté siendo investigado, no. La verdadera noticia es que existe siempre un sistema capaz de investigar incluso a quienes ejercen el poder real. Porque las democracias no se diferencian de las dictaduras porque haya ausencia de errores. Nada que ver, errores hay en todos los sistemas. La democracia y la dictadura se diferencian por la exigencia y por la existencia de instituciones que sean capaces de auditar el poder, exigir explicaciones y obligar a rendir cuentas incluso cuando el investigado ocupa la oficina más poderosa de todo el planeta. Pero es que hablando de dinerito, la firma estadounidense de lobby Ballard Partners, una de las más influyentes en Washington y con estrechísimos vínculos con el presidente Donald Trump, acaba de anunciar el día de ayer la apertura de una oficina en Caracas, en un movimiento que refleja ese creciente interés de empresas internacionales por el mercado venezolano y por las oportunidades de inversión en el sector energético y en otros sectores del país. Y esto tiene un detalle muy importante que ya les voy a contar. Pero vamos al principio. ¿De qué va esto? La nueva sede de esta oficina será dirigida por el socio Scott Warner, quien ha representado a numerosos clientes con intereses en Venezuela. Entre ellos, por ejemplo, la naviera Vail Marítimo, también la firma de inversiones Maha Capital, hoy denominada Keo Capital. Porque según registros federales de lobbies de Estados Unidos, Maha contrató a Ballard Partners para gestionar aprobaciones relacionadas con adjudicaciones y operaciones en campos de petróleo venezolanos. Pero ya me va a entender por qué le traigo esto. Porque coincidiendo con el anuncio, Keo Capital informó que incrementó su participación indirecta en la empresa petrolera Petrourdaneta, pasando del 24% al 40% en una señal de renovado interés de inversionistas extranjeros por el sector de hidrocarburos de nuestro país. Y el truco, ya voy para allá. Venezuela además se encuentra en ese umbral de una de las aperturas económicas que pudieran ser de las más significativas del hemisferio en una generación. Esto lo decía Wagner en un comunicado difundido por la propia firma. Y es que Ballard Partners se ha consolidado como una de esas principales firmas de lobby dentro de los Estados Unidos. Durante, de hecho, ahorita el segundo mandato de Trump, los ingresos por actividades de representación ante el gobierno federal aumentaron 300%, alcanzando para la firma $88.3 millones solo en 2025. Un récord histórico para una firma del sector, de acuerdo con datos de la organización Open Secrets. Pero ahora sí voy. La empresa, que fue fundada en Washington en 2017 apenas, tras la primera victoria de Donald Trump, es presidida por Brian Ballard, reconocido como uno de los principales recaudadores de fondo, además, para el Partido Republicano, acá en Florida, y que colaboró activamente con la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Actualmente, Ballard Partners cuenta con más de 50 empleados y mantiene oficinas en Estados Unidos, en Israel, en Arabia Saudita, en Turquía, fíjense ustedes los países, y ahora en Venezuela. Su llegada a Caracas se interpreta como una muestra de ese crecimiento del interés del sector privado internacional por participar en la nueva etapa de apertura económica en Venezuela. Pero escucha ahora bien esto, porque por la Ley Federal de Estados Unidos, Lobbying Disclosure Act, y la Ley FARA, las firmas de lobby como esta tienen que registrar y publicar a sus clientes y los temas por los que están cabildeando. Y esto no es menor. Cualquier empresa venezolana o entidad estatal, intermediario, que contrate a Ballard o a firmas similares quedará expuesto públicamente. Y es que en un momento de apertura económica y de posible alivio de sanciones, esta información pública va a permitir ver en tiempo real quién está negociando accesos a contratos petroleros en Venezuela, petroquímicos, y ahí viene la clave, o de infraestructura, y también con qué intereses. Porque ahora, el 7 de julio de 2026, hace nada, Delcy nombró a José David Cabello, el hermano del demonio de Diosdado Cabello, como el nuevo presidente de la petroquímica de Venezuela, Pequiven. Y Pequiven controla, obviamente, la industria petroquímica estatal con elementos sumamente importantes como fertilizantes, urea, resina plástica, productos químicos industriales y derivados del gas y del petróleo. Es una especie de downstream
de embudo en donde la cadena de hidrocarburos convergen. Mientras tanto, PDVSA se encarga de la extracción y de la exportación de crudo. Pequiven transforma esa materia prima en productos de mayor valor agregado. Y es que la publicidad de los clientes de los lobbies añade una capa de dificultad para la narcofamilia Cabello que antes no existía, lo cual ahora, fíjense bien por dónde vienen los tiros, facilita el seguimiento de posibles redes de influencia y de blanqueo de beneficios. Y es que José David Cabello no es un técnico neutral ni uno más. Fue sancionado por la OFAC, de hecho, en 2018 por corrupción, por extorsión a empresas a través del CENIAT y por un esquema de lavado que estaba vinculado obviamente a PDVSA. Pasar de la recaudación tributaria a este cargo con esa lupa encima es por lo menos curioso, ¿verdad? Por cierto, gracias rapidito a todos nuestros miembros que son parte de la comunidad, a quienes nos vienen ayudando con los superchats, los super thanks y los regalitos, y a ti que estás viendo este video, gracias a ti, porque nada de esto tendría sentido sin ti. Deja tu like si no lo has hecho, suscríbete a este canal si no lo has hecho, porque es la manera más expedita que tienes para ayudarnos, además es gratis, y así tu voz y mi voz puede llegar a más rincones. Continuamos. Ahora preste atención, rapidito, miren este disfraz, o sea, miren esta foto. ¿No? Les juro que no es inteligencia artificial. Esta es la misma monarca que viene a decirnos hoy que los malos eran los que gobernaban antes. Pero no solo a nosotros, sino también a los suyos. A ver, el reciente encontronazo diplomático entre el régimen y la Embajada de la República Islámica de Irán en Caracas, hablamos de eso ayer un poquito, ha expuesto una vez más las incongruencias o lo flexibles que son, lo garganta profundas que son, el régimen chavista de Delcy Rodríguez o el delcinismo. Y todo empezó con las declaraciones del canciller iraní Abbas Araghchi para un medio local, el Mehran News, donde desestimó la respuesta del chavismo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los tipitos estos que se disfrazan de verde, durante la operación Resolución Absoluta que fue ordenada por el presidente Trump para capturar a Maduro y a Flores. Nadie pudo evitarla. ¿Qué dijo este canciller? Dijo, vinieron a sobornar, no a mí, mi país, que no está en venta. Les dije, si quieren construir una planta, construir esto, si quieren construir eso, construirán eso. Pero nosotros decidimos. No tienen que amenazarme en cada momento diciendo que en cualquier momento puede caer una bomba, comentaba Abbas Araghchi en referencia a las negociaciones de Estados Unidos durante el conflicto bélico desatado por la pretensión iraní de desarrollar ese arma nuclear. Pero es que ahí agregaba la línea de fuego. Esto no es Venezuela, dijo, donde tomas una persona y todos los demás se asustan y retroceden. Ay, me encanta esta diplomacia. Me encanta esta diplomacia, de verdad que sí. Ahora, fíjense, obviamente esto proviene de la operación del 3 de enero. ¿Qué pasó? Que la declaración fue un baldazo de agua fría para el nefasto canciller del horror de Venezuela, Félix Plasencia, quien emitió desde su despacho un comunicado y entregó una carta de protesta a Ali Chekjini, embajador iraní en Venezuela. La diplomacia chavista, después de esto, solicitó el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de manera perentoria, como diría Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y por primera vez le recomendó a Irán mantener el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del derecho internacional. Pero es que a continuación, la embajada iraní en Caracas emitió una respuesta en redes sociales con la intención un poco de calmar las aguas al principio y también recordarles a sus antiguos aliados y hermanos los muchos intereses que mantuvieron unidos estos países durante décadas. Irán enfatizó que sus relaciones con Venezuela son profundas, históricas y fundamentadas en el respeto mutuo, y aseguró que quienes adversan ese vínculo entrañable han intentado de manera sistemática, en especial a través de maniobras mediáticas, perturbar esa unión sólida y fraterna. Vaya, vaya. Por ello, el despacho de Ali Chekjini sugirió que se trató de un malentendido, la difusión incompleta o fuera de contexto de un fragmento de esa entrevista. Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Irán, hablaba un poco de las agresiones y presiones militares de Estados Unidos en contra de naciones y países independientes, entre los que
cuenta Irán, pero también cuenta Venezuela. Y es que Irán insistió en que las palabras de su canciller en ningún momento llevaban una falta de respeto ni tampoco un juicio negativo hacia el digno e ilustre pueblo de Venezuela, a sus autoridades, a sus instituciones legítimas, dicen ellos, o a su soberanía nacional. Y el chiste se cuenta solo. Sin embargo, la diplomacia iraní se permitió, atentos a esto ahora, alabar a Hugo Chávez el pasado martes, cuando, bueno, qué importa lo que se celebraba ese día, ¿verdad? Y soltó esta recta por el pecho a la monarca, y creo que está ponchada. El imperialismo no podrá detener ni la revolución islámica ni la revolución bolivariana. Derrotaremos al imperio y a sus lacayos. ¡Oh! Y es que nada más le faltó decir: no se tarde en llegar Delcy, venga por mí. Y es que sobre la reunión entre representantes diplomáticos de ambos países que ocurrió después, el despacho de Ali Cheghini mencionó que se brindaron las aclaraciones pertinentes para precisar las percepciones generadas a raíz de esas declaraciones de Abbas Araghchi. Mientras tanto, los jerarcas chavistas siguen pretendiendo borrar del imaginario colectivo su estrechísima relación y alianza con Irán, interrumpida abruptamente, obviamente, a principios de este año, cuando Estados Unidos, ya sabe, echó polvo de sugerencias por encima de los cielos de Caracas. Pregunten a los cubanos. La mentira, señores, tiene patas muy cortas. Y lo cierto de este caso es que en Internet hay N cantidad de pruebas de los múltiples viajes de Delcy Rodríguez a la nación persa, así como también los clásicos alaridos y la amenaza lanzada por Diosdado Cabello y su turba contra Israel en compañía del propio embajador iraní. Estaban los dos ahí de conchupancia, bueno, insultos para allá e insultos para acá. Por si fuera poco, también hay evidencias de la estrecha alianza militar y subversiva, sobre todo subversiva, entre el régimen de Maduro y el de Ali Khamenei, que por cierto, Delcy era también. Que no olvidemos, Delcy era parte activísima, era la vicepresidente. Y ahora los amiguitos, o los otrora amiguitos, le lanzan esa recta y la ponchan. Pero la ONG venezolana Foro Penal informó el día de ayer la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, detenido el 9 de agosto de 2024 por toda una arbitrariedad que lo llevó al secuestro. ¿Cuál fue? Comentarle a un subalterno su rechazo a los resultados presidenciales electorales de ese año. Porque el 8 de julio de 2025, de acuerdo con una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Inmundicia, Lozano Mogollón fue condenado a 4 años de prisión por el delito usted sabe, de instigación a la rebelión, así como escucha. Según la sentencia del TSJ, el militar le comentó a un subalterno, entre otras cosas, que Maduro tenía que entregar el poder porque había perdido, porque se robó las elecciones. Así le dijo. En serio, ¿cómo crees que ganó? Él no ganó. El presidente es Edmundo González Urrutia. Esas fueron las palabras. Y eso fue, bueno, el delito. La esposa de este militar, Francis Rodríguez, apeló a la decisión del tribunal, pero la magistrada Carmen Castro Gili denegó la solicitud, aplicando una interpretación restrictiva, según la ONG Acceso a la Justicia. Igualmente, al militar se le negó la solicitud de amnistía. Tras la aprobación de esa escuálida ley del chantaje, como lo llamo yo, en febrero pasado, el Parlamento chavista le dijo: este tampoco va para esa lista. La lista chantaje. Pero el pasado 15 de julio, el Foro Penal informó adicionalmente otras excarcelaciones. Ahora, aprovechando esta noticia, es pertinente recordar que según Foro Penal en Venezuela hay todavía 379 presos políticos, de los cuales 353 son hombres y 26 mujeres. Y todo esto porque los tutores todavía no han terminado de apretar esas tuercas como deberían apretarlas, ¿verdad? A los secuestradores, tristemente se les ha dado mucha larga. Y las liberaciones, bueno, las liberaciones nos va a tocar verlas así, a cuentagotas. Así estamos.